Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 del versículo 13 voy a leer. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no se erra contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro previo, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta el versículo 23 he leído. Mientras tanto que nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, alguna palabra no está de acuerdo de nuestra mente y nuestros pensamientos. Es decir, que nosotros somos seres humanos. Desde niño estamos viviendo por la enseñanza del mundo. También nosotros congregábamos a la iglesia. También nosotros hemos aprendido mucha doctrina. Pero mucha doctrina choca contra la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy en día estamos escudriñando solamente a la palabra de Dios, como está escrito. Pero alguna palabra, ¿no?, humanamente no puede aceptar fácilmente porque es totalmente diferente de nuestra experiencia y nuestra sabiduría ni de nuestro conocimiento. Por esa razón, una persona quiere tener la fe, sí o sí tiene que desechar su propio pensamiento
y luego tiene que aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios viva. Pero si alguna persona no puede aceptar fácilmente por la fe, entonces será como teoría. Teoría es totalmente diferente de la palabra de fe. Por eso, de primero vamos a tocar el versículo 13, como dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, en este versículo 13, ¿qué es lo que está hablando? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado, resucitado, como igual que el versículo 12, como dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Significa que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Número 1, cuando Jesucristo fue crucificado, desde aquel tiempo nuestra vida y la vida de Jesucristo eran unidas. Se veía como si fuera nuestro cuerpo. Mientras tanto que Jesucristo estaba quedando en la cruz, por la vista de Dios se veía como cada uno de nosotros. Por eso Dios tenía que derramar castigo. En aquel entonces, como estaba el corazón de Jesucristo, Jesucristo podía sentir que Dios había abandonado, rechazado. Por eso Jesucristo estaba clamando, como decía: Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste? Entonces, cuando Jesucristo podía sentir que Dios había abandonado a su Hijo amado, nunca había abandonado, pero en el momento que Él fue crucificado, Dios tenía que rechazar, Dios tenía que matar a su Hijo amado, porque si hubiera matado, si no hubiera muerto Jesucristo, no iba a terminar condenación, no iba a quitar el pecado del mundo. Por esa razón, desde aquel tiempo ya Dios hizo uno, nosotros y Jesucristo. Personalmente, yo y Jesucristo son uno. La palabra de Dios así dice. Pero mucha gente, ¿no?, todavía hasta ahora está repitiendo, ¿no?, yo soy pecador. Significa que todavía no acepta el sacrificio de Jesucristo, que había muerto en vez de él. La muerte no es que canceló como la multa. Pagando de la multa es totalmente diferente que murió en vez de esta persona. ¿Es cierto o no? Jesucristo no pagó por el dinero de nuestros pecados, sino que Él fue crucificado, Él fue muerto a través de el juicio de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Eso es el evangelio. Por eso, como dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hasta en este momento está hablando, ¿no? Eso es cuando era pecador, cuando todavía no aceptó la sangre de Jesucristo. Pero ¿cómo está hablando? Os dio vida juntamente con él. Ya, otra vez, vamos a ver, cámara, participantes. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya? De primero voy a leer y luego ustedes ya repitan conmigo. De primero yo. Os dio vida juntamente con él. 1, 2, 3. Os dio vida juntamente con él. Ya. Luego yo,
perdonándoos todos los pecados. 1, 2, 3. Perdonándoos todos los pecados. ¿De quién? No sé, pastor. Parece que Dios perdonó el pecado de los hermanos de la iglesia de Colosas. ¿Alguna persona así cree? ¿Alguna persona acepta la palabra de Dios como lo que había sujetado solamente en esa época, en la época de Jesucristo, la época de apóstol Pablo? Y luego ahora, no sé, yo no. Si no tiene relación con esta palabra, con su espíritu, entonces ¿para qué es necesario llevar la Biblia? ¿Para qué es necesario creer en Jesucristo? Si no hubiera perdonado todos sus pecados, entonces ¿para qué es necesario llamar a Jesucristo es mi Salvador? Es una tontería. Por eso nosotros tenemos que ver cómo dice, os dio vida juntamente con Él. Amén. ¿Qué es lo que nos dio? La vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna. Eterna. ¿Qué es eterna? Eterna. Significa que nosotros ya podemos entrar en el reino de Dios. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios siendo pecador o siendo justo? Siendo justo, siendo adoptado hijo de Dios por la sangre de Jesucristo. Así tiene que creer. Pero hasta ahora Satanás está engañando, Satanás está trabajando en el corazón del ser humano, ¿no? Siempre, siempre, usted tiene que cumplir el mandamiento de Dios. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que esforzar. Algo tiene que ofrendar, tiene que llorar, tiene que cargar algo. Luego más tarde, estoy muy cansado. Por eso se aparta de la iglesia. Estoy muy cansado. Regociaos. Siempre dice regociaos. Entonces, tiene que tener alegría, gozo, esperanza. Mientras tanto que cree en Jesucristo, tiene que ser gozoso o tiene que ser como sufrido. Tiene que ser como feliz o tiene que ser deprimido. No quiero hablar nada. Yo soy pecador. No. Por eso nosotros tenemos que comprender esta palabra. Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. ¿Cuándo utiliza todos los pecados? Todos. Significa todo. Ya, por ejemplo. Tal vez nosotros podemos visitar a un supermercado, ¿no? Llevando algunas hermanas que viven en la iglesia juntos, ya. Entonces, y alguna hermana quiere comprar un producto y nosotros así compramos. Pero cuando yo presento ante presencia de cajero, yo estoy dejando como tarjeta de crédito, ¿no? En aquel entonces, si alguien me pregunta, ¿no? ¿Usted cancela todo? ¿Hasta dónde? Hay fila de una hermana, 2 hermanas que está trayendo alguna galleta. Ya todo. En aquel entonces, las hermanas, ¿les gustaría o no? En vez de ellas, si yo pago, entonces ellas va a sentir gozosas o no. Usted no conoce, ellas están riéndose. Sí, pastor. Cuando una persona dice que yo voy a pagar todo, entonces persona de cajero, ¿cómo va a aceptar? Usted como será representante de 3 personas, ya usted va a pagar, entonces va a pagar y luego y me da una boleta o factura teniendo esto. Y yo salí y luego atrás de mí 2 personas que estaban llevando cosas
ya sin pago tiene que salir. ¿Es cierto o no? ¿Por qué? Yo he pagado todo. En aquel entonces utiliza vocabulario todos. Jesucristo tanto está esperando que acepte. Yo he cancelado todos sus pecados. Yo he perdonado todos sus pecados. Pero ser hermano, ¿cómo acepta? Señor, por favor, escuche mi palabra. Escuche, perdóneme. Perdóneme, soy pecador. Entonces Jesucristo, ¿cómo va a responder? Señor, yo le digo, yo he pagado, cancelado todo. Yo he perdonado todo, solamente reciba. No, Señor, perdóname. ¿Con quién está luchando? Siendo pecador, está luchando contra Jesucristo, quien está siendo Salvador. Perdóneme. Ay, había pagado y perdonado. Perdóneme. No está creyendo. La verdad que no está aceptando la obra de Jesucristo. Lo que está creyendo, ¿cómo tiene que responder? Amén, gracias. Ahora yo tengo seguridad de la palabra del Señor, como la promesa del Señor. Como dice, ya perdonándoos todos los pecados. Amén. Así tiene que decirlo, ¿o no? ¿Por qué es difícil? Para aceptar esta palabra, ¿por qué es difícil? Porque Satanás está agarrando su alma. No tiene que responder. No tiene que responder que perdonó todos sus pecados. No, se quedó algo. Usted es pecador. Está menospreciando el poder de la sangre de Jesucristo. Además, como dice el versículo 14, así dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz, ¿qué es lo que clavó? Según esta palabra dice que Jesucristo clavó el acta de los decretos. ¿Qué significa acta de los decretos? Eso es lo que quería acusar. Satanás quería acusar a cada uno de nosotros por la ley, por mandamiento. ¿Y cómo va a acusar? Señor, acá está maldito Marcelo Oscar. Seguramente esta persona había cometido, seguramente había derrumbado mandamiento del Señor. Es como si fuera fiscal, así condena contra Marcelo, ¿no? Ante presencia de juez verdadero, nuestro Dios. Pero ¿quién tiene que defender? ¿Marcelo Oscar solo? No. Marcelo no tiene poder para defender. Por eso sí o sí tiene que estar al lado de Marcelo Oscar un abogado especial. Ya, busquemos, como dice, Primera de Juan capítulo 2. Ya, voy a leer. El versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la
propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, así dice. ¿Ya? Siendo abogado, el cual es Jesucristo. Jesucristo no solamente murió el pecado de los salvos, sino también Jesucristo murió por el pecado del mundo, así dice. ¿Es correcto o no? El versículo 2. Entonces, hay dos tipos de personas. Uno que había recibido la salvación, es decir, que habían recibido perdón eterno, siendo salvo. Ya otro grupo, todavía no han aceptado el perdón eterno, por eso está siendo como pecadores. Pero Jesucristo, ¿con qué pecado había crucificado? Solamente con el pecado que iba a recibir la salvación, o también Jesucristo murió en la cruz con el pecado de todos. La respuesta es segunda. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque todavía no han aceptado a Jesucristo como Salvador, pero Jesucristo murió por el pecado de ellos. ¿Es cierto o no? Ya, entonces, ¿cuál es lo más primero que ha hecho? ¿Lo que había limpiado o lo que va a aceptar como Salvador? ¿Cuál es? Jesucristo hace 2000 años atrás, Él hizo la redención eterna con el pecado del mundo, aunque alguno no acepta hasta morir, no importa, no importa, depende de la gente que acepta o no acepta, no importa, pero Jesucristo era salvador de todos los hombres del mundo, por eso Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió el pecado de fulano que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Así está hablando. Ya repito, voy a leer. Usted también tiene que observar. ¿Mi explicación es correcta o equivocada? Ya el versículo 2. Veamos. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso es nuestro pecado. Es decir, que eso es el pecado de los salvos. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto? Y luego, y no solamente por los nuestros, sino también, como dice, sino también por los de todo el mundo. Así dice. Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados de los salvos, sino también Jesucristo quitó el pecado de todos los hombres del mundo. Pero ¿por qué la gente está yendo al infierno? ¿Por tener mucho pecado? No es así. Por no aceptar Jesucristo como Salvador, que limpió una sola vez para siempre, para que sean justificados, santificados y perfeccionados. Por no aceptar la redención eterna, por eso la gente está siendo pecador y condenado. Pero entre los hijos de Dios, como el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Número 1, no pequéis. Porque después de recibir la salvación, si camina por la voluntad de Dios, no comete. Pero tal vez, si comete, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ya? Si alguno hubiera pecado, y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llamar abogado. ¿Quién es abogado? Jesucristo era Salvador y también siendo abogado ¿de quién? Para los justos, para los salvos. Por eso nosotros tenemos que
buscar, Señor, yo he cometido, pero yo he aceptado perdón eterno. Es cierto, Señor, había perdonado todos mis pecados. Por eso yo me arrepiento para andar por la fe. ¿Verdad? Que entonces el abogado puede presentar ante nuestro Dios: Señor, este hombre Marcelo Oscar, la verdad que había cometido perfectamente. Después de conocer el evangelio también, a veces tenía pecado, pero Señor, que vea mi mano. Eso es como testimonio, víctima de lo que había crucificado. Yo he pagado el precio de pecado, de todos los pecados de Marcelo. No, Señor, que vea. Entonces, nuestro Dios, ¿cómo puede negar? No, no quiero ver su mano, sino que yo voy a juzgar. Maldito, maldito, venga. Marcelo, Oscar, tú eres pecador, que vaya al infierno. Entonces, ¿cómo sirve? ¿Para qué es necesario tener abogado especial? Pero abogado especial siempre va a defender, abogar, para que nosotros seamos como justificados. Señor, yo había cargado el pecado del mundo. También había rociado mi sangre sobre el propiciatorio, la tapa de el arca de pacto de Jehová. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Dios reconoce de lo que había cancelado eternamente el pecado del mundo, ¿o no? En aquel momento, nuestro Dios, ¿cómo va a decir? Amén. Mi hijo amado había cancelado todo. Por eso yo le doy sentencia a Marcelo Oscar. Tú eres justo por la sangre de mi hijo amado. Nosotros tenemos que tener esta fe. Amén. Marcelo Oscar, ¿amén o no? Amén. Volvamos, Colosenses capítulo 2. El versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que clavó? ¿Qué es lo que terminó? El acta de los decretos que había escrito, como este hombre es sospechoso, este hombre había cometido, este hombre había derrumbado todo mandamiento para juzgar. Pero había terminado el acta, ya desapareció. Además, juntamente con Jesucristo fuimos crucificados. Yo, aunque está siendo sospechoso, pero había muerto. Entonces había muerto. Un muerto, ¿cómo puede llevar hacia tribunal de juicio en juez? No puede juzgarlo porque ya había muerto ya. Por eso Jesucristo perfectamente había unido con nosotros. Ya vea, mi muerte es su muerte. Mi sepultación será su sepultación. Mi resurrección es su resurrección. Así cree o no cree. Así pregunta. Esta palabra no es como sabiduría del mundo, sino que eso es el evangelio que viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si está de acuerdo, amén. Entonces todo tiene que subir mano hacia arriba. Amén, amén. Gracias. Ya. Una cosa más importante ahora. Colosenses capítulo 3, el versículo 1, voy a leer. Hasta 4 voy a leer. Usted todo tiene que observar. Ya.
Leo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo estado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así dice. Nuestra vida, ¿cómo está? Nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces, Señor, no, acá estoy, mi vida, yo tengo. Eso es su vista, es correcto, lo que estamos viviendo en este mundo, pero según el Evangelio, como dice, nuestra vida está escondida. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Entonces, apóstol Pablo está hablando mentira. Esta palabra es una palabra estafa. Esta palabra es como palabra de estafador. ¿Usted considera así? Yo no considero. Eso es la palabra viva de Dios. Por eso nosotros no tenemos que creer lo que estamos sintiendo. No tenemos que creer la sabiduría del mundo, sino que nosotros tenemos que absorber la palabra de Dios. Dice que Jesucristo había muerto conmigo. Yo digo, amén. Jesucristo dice que había sepultado conmigo. Amén. Yo creo. Jesucristo dice que había resucitado conmigo. Amén. Jesucristo dice que había arrebatado conmigo. Amén, amén. Mi vida está escondido con Jesucristo en Dios. Amén. Entonces, alguien me pregunta, ¿por qué está viviendo usted ahora? Dice que ya su vida está escondido en Cristo. ¿Para qué vive? No, yo no vivo, sino que vive en mí Jesucristo. Maravilloso es. Por eso cuando uno que acepta el Evangelio va a pensar totalmente diferente que antes. Va a llevar diferente corazón. Va a llevar pensamiento, plan, todo diferente, todo diferente. No va a vivir para sí mismo, sino que va a vivir para nuestro Señor Jesucristo. También puede predicar el Evangelio sobre la verdad. La verdad es que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esa es la verdad. Aunque 1,000,000 de personas me dicen que tú eres pecador, pero yo voy a presentar esta palabra. Hebreos capítulo 9. Ya, busquemos. Como dice, Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12. Dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. El que estaba sirviendo al Señor en el tabernáculo de reunión celestial. Y luego, como dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, como dice últimamente, habiendo obtenido eterna redención. En la Biblia del idioma coreano también así dice, eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. En inglés también está diciendo, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente, quitando el pecado del mundo, no solamente de nuestros pecados, sino también el pecado del mundo. Siendo abogado, había cancelado todo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Por eso el Evangelio nos enseña que
para recibir la salvación no tiene que mezclar nuestra obra. Por eso dice que somos salvos gratuitamente. Por la gracia de Jesucristo fuimos salvos. Amén. El de hoy hasta acá. Ya, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos recibir la sabiduría del Señor e inteligencia del Señor para que anule nuestros pensamientos, para que rechace nuestros pensamientos, sino que establezca la palabra viva del Señor en nuestros corazones. Señor, bendiga a todos los pastores y oyentes de este estudio bíblico pastoral, para que ellos tengan la fe, arraigando de la fe en sus corazones por la palabra del Señor. También a través de apoyo del Espíritu Santo del Señor, ellos podrán predicar el Evangelio. Aunque mucha gente podrán acusar, haciendo persecución, pero Dios nos ayudará, Dios nos acompañará, porque Dios nos dio la verdad. Señor, nosotros estamos agradeciendo al Señor porque Dios nos dio este entendimiento. Señor, bendiga todos los pastores que están acompañados con nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.